Buenas noches, bienvenidos a este Show and Tell de Brasil. Nosotros vamos a presentar incidentes poco conhecidos acá de nuestra filatelia. Empezamos com Rogério Dedivitz, falando um pouco do acidente do dirigível Hindenburg. Logo a seguir, Rubem Porto, falando sobre o correio de la FEB, la Força Expedicionária de Brasil, na Segunda Guerra Mundial. Eu vou falar um pouco do Principado da Ilha de Trinidad. É um incidente pouco conhecido na história brasileira. E, finalmente, Reinaldo Macedo, falar sobre os inteiros postales de propaganda do serviço Roland Hill, em Rio de Janeiro, em anos 20. Começamos, portanto, com Rogério Dedivitz. Passamos a palavra a ele. Buenas noches. Entonces vamos a hablar de un sobre recuperado del accidente del Hindenburg. Bueno, vamos a hablar entonces del dirigible Zeppelin. Todos saben que es un aerostat rígido cuyo nombre ha sido atribuido en homenaje al conde Ferdinand von Zeppelin. La idea de su creación ha sido hecha en 1874, su desarrollo 20 años después, y la patente luego después en Alemania y Estados Unidos. Los primeros vuelos comerciales empezaron en 1910 por la Deutsche Luftschifffahrt. Así es entonces que el uso belicoso del dirigible que ha ocurrido en la Primera Guerra Mundial, pero por las restricciones del Tratado de Versalles, Alemania ha sido prohibida de hacer su construcción de grandes aeroplanos en general. Dos dirigibles han sido utilizados para vuelos transatlánticos, el LC-127, Graf Zeppelin, y 129, que es el Hindenburg. Bueno, el tamaño es muy grande, 245 metros de largura, es decir, la mayor nave a hacer vuelos de todo el tiempo. Miren acá, abajo tenemos las diferentes larguras de diferentes aeroplanos. Su primer vuelo del Hindenburg ha sido en 4 de marzo de 1936, desde Friedrichshafen hasta Río de Janeiro, en Brasil. Han sido 4 días y al total el Hindenburg ha cruzado el Atlántico por 17 veces. Su construcción se ha hecho en 4 años, mientras su destrucción en 34 segundos. En ese vuelo hubo 17.000 objetos postales, pero solamente 372 han sido rescatados, la mitad de los cuales está muy bien documentada en estudios filatélicos. Luego, después del accidente, hubo una confusión con los sobres recuperados, pero alrededor de una semana después todo ya estaba con Morgan Annex en la ciudad de Nueva York, que ha hecho la clasificación y devolución a los remitentes de los sobres. Hubo 9 rescates de sobres y tarjetas postales. En la primera, luego después del accidente, 133 piezas han sido recuperadas bajo buenas condiciones. Ellas estaban en una caja de aluminio. Y miren, aquí tenemos 2 ejemplos con perfecto estado de conservación.
Sin embargo, los demás sobres y tarjetas recuperados lo han sido hecho bajo condiciones no muy buenas. Hubo entonces 8 hallazgos adicionales con un total de 249 piezas adicionales, 147 sobres, 102 tarjetas. Aquí tenemos entonces 2 ejemplos con un daño muy importante por el fuego. Ese es el sobre que tenemos en nuestra colección. Está hoy día en la colección sobre nazismo, que ha empezado a ser expuesta hace una semana en la exposición de la Sociedad Filatélica Paulista, exposición virtual. Es un sobre que tiene algunos sellos de los Juegos Olímpicos y tiene un detalle importante. Hay solamente 8 que tienen el ticket de registro del sobre. Por lo tanto, es un sobre muy poco habitual. Miren que hay una marcación roja alrededor de ese sello, porque ese sello, cuando el sobre ha sido emitido, estaba desmonetizado, no podía más ser utilizado, y por lo tanto los 42 fillings de ese sello no han sido considerados, ya que era un sello no más utilizado. Bueno, esa es la certificación de autenticidad. Y aquí tenemos algunos detalles sobre respecto de ese sobre. Entonces, era un sobre para Greener en Maple Avenue, en Ridgefield, New Jersey. Ha sido rescatada en el 6º hallazgo. En dicho hallazgo hubo 78 piezas filatélicas o piezas postales en hecho. Todas las piezas del 6º hallazgo estaban bajo pésimas condiciones de preservación, con una importante pérdida de papel por causa del fuego. Cuando ha llegado en la agencia postal de Nueva York, de inmediato se ha colocado una bolsa plástica por los agentes postales, se ha hecho el cierre y se ha colocado una marcación que aquí podemos ver, officially sealed. Como he dicho, el sello central está con una marcación en rojo. Era un souvenir sheet de Munich Hien, que era todavía inválido para porteo desde el fin de marzo de aquel año, por lo tanto estaba ya más de un mes sin validar para porteo. Los demás sellos que se han preservado suman un total de 25 pfennigs. Como he dicho, la etiqueta, el ticket de registro ha sido reconocido en 8 sobres rescatados del accidente. El sobre que les he presentado ha sido enviado desde Stuttgart el 2 de mayo de 37, registrado en primera clase. De Stuttgart ha sido llevado hasta Frankfurt, a la estación central de Frankfurt, por ferrocarril. Y en Frankfurt se hacía la clasificación internacional, incluyendo para el correo de Zeppelin. El 3 de mayo se la ha enviado desde Frankfurt hasta Lakehurst, New Jersey. Hay que recordarse que ese vuelo, el último vuelo del Hindenburg, ha sido el primer vuelo de aquel año para la América del Norte. Entonces, una vez más, para finalizar, aquí tenemos el sobre, la marcación del cero no monetizado, los demás sellos que completan 25 pfennigs, cerrado con una bolsa plástica, con un ticket
del agente postal de Nueva York. Y aquí abajo tenemos el ticket de certificación de registro de ese material. Es un material bastante interesante y bastante raro, ya que hay poquísimos que tienen la ticket de registro. Muchas gracias. Enseguida piensa que sea Rubén, ¿verdad? Sí, chamamos Rubem. Está Sí. presente? ¿Quieres hablar, Fritz? Olá, pessoal. Boa Aí, tá, noite. tá. Boa noite a todos. A tela está compartilhada corretamente? Assim, Rubem, tá certinho. Então, agradeço aí o convite para participar mais uma vez do minha oficina. Hoje, com uma certa brevidade, vou fazer uma rápida introdução ao serviço postal militar, criado especificamente para atender a Força Expedicionária Brasileira, que atuou no cenário de guerra na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Expedicionária Brasileira contou com mais de 25 mil homens e mulheres, né, durante todo o período da sua vigência. A força foi pensada, a sua criação, em agosto de 1943, mas efetivamente a força se deslocou, né, para a Itália apenas em agosto de 1944. Aqui a gente tem duas imagens, né, do desfile no Rio de Janeiro, e aqui já a primeira parcela dos soldados brasileiros que migraram, então, para a Itália para lutar junto com os aliados. E aqui mais algumas cenas desse período tão terrível da história. Bom, mas a gente está aqui para falar especificamente do correio, né? Foi criado um correio específico, um serviço postal específico, com características muito próprias, para atender basicamente aos soldados brasileiros que lutavam no fronte de batalha e objetivando a manutenção do contato desses soldados com os seus familiares e, obviamente, dos seus familiares com os soldados na Itália. O serviço foi criado em 26 de abril de 1944, a partir do Decreto-Lei 6437, que criou, então, um sistema de franquia postal de funcionamento excepcional e que atendia exclusivamente as forças militares deslocadas para o evento na Itália. Nesse mesmo dia, foi, através de um outro decreto-lei, esse decreto de número 6438, criou efetivamente o serviço postal da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. E dentro desse decreto-lei, nós tínhamos bastante claro que quem controlaria o funcionamento desse serviço postal seria o Ministério da Guerra e o Ministério de Aviação e Obras Públicas. O Ministério de Aviação e Obras Públicas era da parte da administração pública, era onde estava o Correio Civil. E o Ministério da Guerra administraria toda a parte relativa a esse correio militar. A montagem do funcionamento do correio ela é relativamente simples, né?
basicamente foram criados os correios chamados coletores. Esses correios coletores atuavam em território brasileiro, e eram 2 correios, o chamado Correio Coletor Brasil-Sul, que atuava coletando as cartas das regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, e o Correio Coletor Norte, sediado na cidade de Natal. O Correio Coletor Sul estava sediado na cidade do Rio de Janeiro, no Distrito Federal, ok? E o Coletor Norte atuava no Nordeste e no Norte do país, coletando as cartas. Voltando, então, os Correios Coletores eram 2, um localizado na cidade do Rio de Janeiro e outro na cidade de Natal, e esses Correios Coletores eram os encarregados de receber a correspondência que seria enviada, então, para o fronte na Itália. E lá na Itália existiam os chamados Correios Reguladores, tá certo? Que tinham basicamente as mesmas funções dos Correios Coletores aqui do Brasil, mas lá existia ainda uma outra estrutura chamada de estações postais. Essas estações postais, elas basicamente faziam o serviço de coleta na área direta, né, onde o soldado estava. Então, os Correios Coletores do Rio e de Natal, eles tiveram um volume de correspondência bastante discrepante. 98% das correspondências circuladas entre Brasil e Itália, Brasil, 98% foram tratadas, né, no Correio Coletor Sul, e só 2% das correspondências foram tratadas no Correio Coletor Norte. Portanto, as cartas, evidentemente, com as marcas do Correio Coletor Norte são extremamente mais raras do que aquelas do Coletor Sul. O Correio Regulador, então, tinha a função de controlar a correspondência na Itália, e as estações postais de recolher essa correspondência e enviar para o Correio Regulador. A princípio, pensou-se que a participação brasileira, em termos numéricos, fosse ser maior do que acabou sendo. Eram pensadas o envio de 4 divisões de infantaria. Entretanto, apenas uma divisão de infantaria seguiu para a Itália, não é? E essa divisão de infantaria, ela ficou baseada, parte dela ficou na parte da estrutura de manutenção e de burocracia da força, enquanto a outra parte efetivamente saiu para os campos de batalha. No caso do serviço postal na área militar, havia 2 funções específicas, né, associadas ao Correio Militar, que era a parte da organização da distribuição da correspondência e a censura postal. Toda a censura postal feita nas cartas relativas a esse correio foram censuras militares, e elas eram feitas na sede dos Correios Coletores e nas estações postais. Então, a gente vai ver aqui rapidamente alguns exemplos. Nesse caso aqui, nós temos uma carta. Aqui é o procedimento padrão, então, desse Correio Coletor Sul. Lembrando que o Correio Coletor ele ficava sediado em território brasileiro. O Correio Coletor Sul, esse que fez a triagem da maior parte das cartas, o remetente leva a carta até o Correio Civil. O Correio Civil, detectando que era uma carta endereçada ao soldado da FEB, ele era remetido ao Correio Coletor, essa carta. Recebida no Correio Coletor, a carta seria censurada, né? Então, aqui a gente tem a marca de recebimento do Correio Coletor Sul. Essa aqui também é do Correio Coletor Sul, só que em vermelho. Aqui nós temos 2 marcas de censura, o carimbo, com a identificação do censor, e a etiqueta de fechamento, né? Então, essas seriam as marcas de censura, e essas aqui as marcas do
correio coletor propriamente dito. O endereçamento, né? Essa carta seria despachada, depois de censurada, seria despachada pela mala postal com a data mais próxima possível, né, da sua passagem pelo correio coletor, e lá ela seria entregue ao correio regulador, que faria a triagem e o envio para as estações postais, para que então nas estações postais a carta chegasse. A estação postal estava na frente de batalha, então ela chegava na mão do nosso soldado. Aqui o exemplo do carimbo do coletor norte. Esse carimbo é extremamente escasso, né? E aqui a marca de censura do correio coletor norte, né? Então, o padrão, né, da marca de censura é o mesmo, o que muda é essa última letra aqui, correio aqui no norte e lá, né, na anterior tem um S de sul, né? E a marca do correio coletor norte, essas marcas, principalmente das correspondências que seguiam do Brasil para a Itália, elas são extremamente raras. Cartas vindas da Itália para o Brasil são raras. Essas são extremamente raras. Chegando na Itália, então, nós temos o correio regulador, que basicamente vai funcionar como um coletor, né? Ele recebe, confere as malas postais, distribui as correspondências para as estações postais e, ao mesmo tempo, faz o recolhimento dessas correspondências do soldado que estava no fronte para fazer o envio dessas cartas, então, para o Brasil. O correio regulador ele reexamina a censura, que era feita diretamente nas estações postais, e, estando tudo certo, a mala era expedida para o Brasil, né? Chegando no Brasil, passava pelo correio coletor, e o correio coletor distribuía para o correio civil fazer a entrega da correspondência ao remetente, à pessoa que ao endereçado da carta. Então, aqui a gente tem as marcas de censura que eram postas na Itália, são marcas de censura distintas daquelas usadas pelo correio coletor. Essas são marcas de censura colocadas nas estações postais. Aqui também a identificação do censor, né? Aqui a estação postal correspondente, essa aqui é o número 4, existiram só 2 estações postais, a de número 4, que era na frente de batalha, e a número 1, que ficava na parte da burocracia. E aqui, já indo para o final, as únicas correspondências que eram absolutamente livres de censura eram aquelas relacionadas aos generais, né? E, no caso aqui, essa carta ela circulava livre de censura, mas ela fazia todo o trajeto como uma carta normal. Correio coletor, o correio regulador, lá na Itália, remetia para o correio coletor aqui no Rio de Janeiro, e aqui o correio civil com a marca de Copacabana. E a gente pode observar aqui que o serviço era relativamente rápido. Ela passou do dia 9 de junho no correio regulador e no dia 19 de junho, portanto, 10 dias depois, ela já estava no Brasil e no dia 20 já sendo despachada para o endereço vigente. Essa carta é do general Cordeiro de Farias, é uma das 4 cartas conhecidas desse general. Aqui um outro exemplo de uma outra carta, também de general, portanto, livre de censura, passa pelo correio regulador lá na Itália, né? Vem para o correio coletor sul, aqui no Rio de Janeiro, e é despachada para o correio civil para ser entregue. Essa carta é do general Falconieri, que era o encarregado de toda a intendência, que é a parte, né, burocrática, de manutenção, de equipamentos da Força Expedicionária Brasileira. O Correio da FEB, portanto, né, claro que ele tem milhares de detalhes que a gente podia discutir aqui, mas, de uma forma rápida, esse era o funcionamento desse correio especial, que funcionou basicamente entre setembro de 1944 até
julho a agosto de 1945. Portanto, ele funcionou por cerca de um ano, um pouco menos de um ano. Esse é o símbolo, né, da Força Expedicionária Brasileira, e é uma história muito rica, de um correio bastante interessante, que foi relativamente pouco explorado até hoje na filatelia brasileira. E para o Reinaldo para subir a pantalla. E na terceira parte de Show and Tell de Brasil, hablamos agora um pouco do Principado da Isla de Trindade. A seguinte. O Principado da Isla de Trindade. Seguimos. Começamos novamente, como sempre, o agradecimento especial a Henry Marques, Afonso Molina e a todos os ouvintes que estão num pleno sábado escutando um trabalho que começamos há tantos meses em virtude da pandemia. A Covid efetivamente criou esta oportunidade para nós outros de fazer um trabalho em equipe. Isso é muito importante para a filatelia mundial e especialmente para a nossa americana. A seguinte. A Isla de Trinidade é um pequeno ponto que se localiza no Oceano Atlântico, se localiza a cerca de 1.167 quilômetros do continente e tem uma superfície muito diminuta, apenas 9 quilômetros quadrados. É uma isla desabitada que está em altura de Espírito Santo e costa de Brasil. A seguinte. A isla se foi descoberta em 1501 por João da Nova. João da Nova é um navegante português que foi famoso nessas épocas de descobrimento e foi o primeiro que apontou a isla de Trinidade. E o primeiro que bajou em la isla foi Dom Estevão de Gama, que infelizmente não há estampilhas ainda de Portugal homenageando a este outro navegador português. A seguinte. Os ingleses, como todos sabem, têm uma tradição muito grande os argentinos especialmente, né, de se apropriar de las ilhas de Atlântico. E com a isla de Trinidade não foi diferente. Também os ingleses lo quiseram ocupar, porque como as islas eram portuguesas, quando o Brasil se tornou independente, em 1822, passou as possessões a Brasil, dessas ilhas. Os ingleses, em 1890, lo ocuparam. Tinham, nessa época, a ideia de fazer um telégrafo com um cabo submarino. Só que, em 1896, depois de um acordo dos países, que tinha a mediação judicial, acabaram saindo da isla. Nossa história curiosa, a seguinte, começa com James Harding Hickey. Ele é nascido em Estados Unidos, em 1854. É uma pessoa muito curiosa. Se foi escritor, se foi jornalista, era duelista, se foi viver na época em Europa, quando se casou com uma pessoa de baixa nobreza, mas ele se intitulava, portanto, como da nobreza europeia. Em 1894, ele se autoproclamou como James I, como o príncipe da Isla de Trinidade.
Isso é um fato muito curioso, porque nessa época, 1894, os ingleses estavam ocupando a isla. E ele se fez um protesto formal e, inclusive, estava angariando plata para conseguir combater a Inglaterra. Em 15 de outubro de 1894, se fez publicar um afiche em los periódicos de Estados Unidos, anunciando que essa proclamação de ser James I e de que estava lançando estampilhas de correio. Esse afiche foi publicado em outubro 15 de 1894 e entrariam supostamente em vigor em novembro 1 de 1894. Por esse afiche, supostamente seriam 7 estampilhas que estavam sendo editadas por James I. O seguinte, ocorre que em 1898, James Hinckley se veio a se suicidar em Estados Unidos, e aí se descobriu uma barrica com os conteúdos que tinha. O principal tinha uma corona de ouro, que era de sua autoproclamação como James I, tinha uma bandeira do suposto reinado, que é essa bandeira que estamos reproduzindo acá, em roxo e amarelo, e tinha dessa descoberta, nessa barrica, um achado que foi muito importante para nós outros filatelistas. As emissões postales que havia anunciado. É a seguinte. Acá estão as 7 estampilhas que se foram encontradas depois da morte de James I. Se pode observar algumas curiosidades. Primeiro, que salta a primeira atenção é que são muito parecidas com as estampilhas de Borneo del Norte, que se foi lançado um ano antes. Então, o dibujo das estampilhas são muito semelhantes. O segundo, que a moneda é cêntimos e franco, e escrito em francês, como Principado de Trinidade. 5 cêntimos é verde e negro, o 10 cêntimos é castanho, 25 cêntimos é azul, 50 cêntimos é naranja, 75 cêntimos é lilás, 1 franco rojo e 5 francos é gris. O curioso é que não tinha ideia de onde teriam sido impressas. A suspeita é que teriam sido impressas em Viena, na cidade de Áustria, nesse ano de 1894. E todas as estampilhas são novas. A seguinte. Começaram logo a aparecer falsificações filatélicas. A primeira, à esquerda, se observa com a inscrição espécimen. Há outras também que não consegui a imagem, mas que é oficial. Também existe como espécimen e como oficial. E os sobres, curiosamente, os matacelos, não há nenhuma indicação. E provavelmente não ocorreram porque James I nunca esteve na isla. Ele estava nessa época em Estados Unidos, se morreu em Estados Unidos, e as estampilhas nunca se foram levadas à isla de Trinidade. Portanto, todos os sobres, tudo que se conhece desse material é falso, falsificação postal. E quando pode se encontrar, ainda se encontramos muitos em eBay, Del Camp e outros sítios de anúncio desse tipo de material. Há que tomar muito cuidado. A seguinte. Essa é a
a situação da isla hoje. Há uma base militar brasileira, é desocupada, não há habitantes, somente dos militares que se tem fluxo, e essa isla, se foi lançada esse Ohrita Block, em ano de 97, comemorando os 100 anos da soberania nacional sobre a isla de Trinidade, anunciando o acordo com a Inglaterra para desocupar a isla. Hoje, sem dúvida, é uma ocupação brasileira e as estampilhas são avidamente procuradas acá em Brasil como curiosidade, porque efetivamente são estampilhas particulares. Esta é uma curiosidade pouquíssimo conhecida pela filatelia brasileira. Muito obrigado. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfectamente. Ok, muchas gracias. Ahora, entonces, para complementar el ciclo de charlas de Brasil, yo voy a hablar sobre los enteros postales de Brasil con propaganda, un servicio con el nombre Roland Rio. Bueno, en verdad, nos años de 1915 hasta 1920, los anuncios de propaganda en los enteros postales brasileños estaban regulados por un par de empresas particulares, como por ejemplo la empresa Padalino y Nóbrega de la ciudad de São Paulo, la empresa A Publicidade de Luiz e Companhia de Rio de Janeiro, la empresa Privilégio 7612 de Niterói, y un par de otros que arreglaban o tenían sus propagandas hechas en los sobres, pero siempre los enteros postales seguían las normas de los correos brasileños, sean los sobres, las fajas o las cartas billetes. Entonces acá se tiene un sobre, que es un sobre padrón de Brasil de 1892, utilizada hasta 1899 su emisión. Y acá se tiene la propaganda de Macedo y compañía del estado de Paraná, Brasil. Acá a su lado, otro sobre de la Casa Nunes, es un sobre padrón 1918-1920. Entonces, estos sobres son padrón de Brasil. Había también las propagandas hechas por las empresas particulares, como estaba hablando. Acá está la empresa Padalino e Nóbrega. Como se puede mirar, se utiliza al revés, acá está un sobre padrón 1892 a 1899. Y acá abajo, en las espaldas del sobre, se tenía muy claro el nombre de A Paladino con la dirección que se debería buscar para hacer las propagandas que se gustaría hacer en las espaldas de los sobres. Había también la propaganda hecha por la compañía Privilégio 7612. Estas utilizan las cartas billete padrón 1918 y las cartas billete padrón 1921. Acá por abajo se tiene la línea que deja muy claro que es una patente número 7612, es el nombre que se tiene acá arriba, el nombre de la persona que manejaba la compañía, que es Brito, y la dirección, que es una cajilla postal número 11 en la ciudad de Niterói, en Río de Janeiro. El mismo acá, un poco más desarrollado, ahora utilizando el nombre Publicidade. La patente acá está fija, 7612, y se utiliza ahora una cajilla postal en Río de Janeiro. Esta carta de billete es muy interesante porque por adentro está escrito, la persona que ha enviado para el señor Víctor le escribe: mira, estaba ahora caminando para el pasillo, yo he recibido esta carta como regalo
Estou, então, enviando a ti para saber se, de verdade, isto se pratica e se utiliza agora em Brasil. Para que se tenha um pouco de conhecimento, este tipo de serviço estava nombrado em los periódicos. Acá se tem uma página do periódico O Imparcial, de la ciudad de Rio de Janeiro. Este periódico trabalhou de 1912 até 1919, e esta hoja que se vê é de 19 de novembro de 1913, é miércoles. Acá abaixo, acá se tem em detalhe, é uma publicidade que se aclara a las pessoas que estão lendo o periódico o tipo de serviço que agora é prestado, que é ter publicidade em los materiais de correio brasileiro. Acá por abaixo se tem uma descrição muito sencilla de las tarjetas postales, de las cartas bilhetes e los custos que se tem por cada um destes tipos de serviço e por la quantidade de emissão que se hace. Todos estes serviços que estamos acá apresentando é solamente para fazer a introdução do serviço Roland Rio, que foi serviço desenvolvido a partir de 1925, conforme está publicado no Boletim Postal Brasileiro de setembro de 1925, em la hoja número 302. Acá em destaque se tem muito claro, em 29 de setembro de 1925, a Diretoria Geral de los Correios de Brasil, Subdiretoria de Contabilidade, através da circular número 12 de Rio de Janeiro, permite à empresa Brandão, Goulart e Companhia a organizar o serviço de propaganda nos inteiros postais de Brasil. Então, com isto, se rompe todo e qualquer tipo de arreglo que se havia no passado com a Companhia Padalino, com a Companhia Brito, o que seja, e todos os serviços para ter publicidade no material postal de Brasil passa agora a estar em las manos de Brandão, Goulart e Companhia. A autorização publicada no Boletim Postal de los Correios de setembro de 25, na página 302, 303, que está firmada por Francisco Pereira Lessa, jefe da seção, declara que, de acordo com a autorização do senhor ministro de Aviação e Obras Públicas, decide o senhor diretor definir que a firma Brandão e Goulart, de agora por diante, vai organizar no Brasil e no exterior todo o serviço de propaganda que vai estar bajo o nome Serviço Roland Rio. Este serviço vai consistir na impressão de anúncios em sobres, carta-bilhetes e tarjetas postais privadas que vão trazer estampadas uma estampilha postal correspondente ao serviço a qual este sobre ou esta tarjeta vai a definir, com expresso nome de Serviço Roland Rio. Então, foram emitidos inteiros postais com características distintas de las quais os correios brasileiros la tinham. Acá, solamente para que se aclare, o Serviço Roland Rio ha utilizado a estampilha que estava em las fajas, então, se acá tem, que se utilizou para los sobres, a estampilha de la faja de 40 réis, e a estampilha del sobre de 200 réis. E para as cartas bilhetes, com uma dobla ou com duas doblas, se utilizou a estampilha del sobre de 200 réis. Por la primeira vez que se aclarou ou que se trouxe um trabalho mais profundo e detalhado sobre este capítulo de los inteiros postales brasileiros, fuera en el catálogo de estampillas de Brasil de 2010, que es publicado por RHM, Hoff Meyer, y esto empezaba en la hoja 336.
Entonces, acá se apresenta una síntesis, un resumen del material que hoy se tiene conocido. Entonces, el primero es un sobre de la cor naranja. Acá se mira la estampilla de 40 réis que estaba originalmente utilizada en las fajas brasileñas. Y al revés, se tiene dos modelos. O se tiene con la propaganda del propio servicio Roland Hill, haciendo un estímulo para que las personas conozcan el servicio, o se tiene al revés totalmente limpio, acá como lo presentamos. El segundo sobre conocido es preparado por United States Rubber Export Company. Acá se tiene nuevamente la estampilla de 40 réis, que normalmente se estaba utilizada para las fajas. Y en las espaldas se tiene 3 tipos de goma que eran fabricadas por Rubber Export Company. El tercer modelo que se conoce, nuevamente, está acá a utilizar la estampilla de la faja de 40 réis y es preparado para Goodyear Tire and Rubber. El cuarto modelo, tenemos solamente un fragmento. Se mira que en este fragmento es un sobre. Acá está preparado con la estampilla de 200 réis, que normalmente tenía sobre el sobre, normalmente estaba utilizada en el sobre blanco, y es para propaganda de Dental Manufacturing Company Brasil. Esta es la única que se conoce, y acá se tiene un par de productos que se utiliza en la parte odontológica. Saliendo de los sobres, tenemos un tipo de material que solo se encuentra en los enteros postales de Roland Hill, porque se tiene acá 2 dobras. Es una carta billete de 3 partes. Normalmente, la compañía Roland Hill utilizaba en las espaldas la parte central para hacer una propaganda utilizando una imagen de una ciudad, sea de São Paulo, sea de Río de Janeiro. Acá entonces se tiene la propaganda de un comedor, acá se tiene una vista de la playa de Botafogo, una propaganda de un emporio, es una loja de venta de productos generales, y acá un par de cosas más que se tiene como hoteles, la parte de perfumería, y como no había quizá compañías suficientes para hacer la publicación de anuncios, acá Roland Hill, que es la compañía acá nombrada, se utiliza para dejar claro los tipos que se ofrecen. Y es muy interesante porque acá se deja muy claro que de forma gratuita estas cartas billetes serán distribuidas en los hoteles, en los comedores, por las calles, por los bancos o donde se pueda trabajar. Esto está aclarado en la parte interior de esta carta billete, donde se puede ver acá al lado izquierdo la inscripción distribución gratuita. Esta es la única carta billete donde se mira tanto la propaganda como la inscripción de distribución gratuita. En las otras yo no he logrado encontrar esto. Entonces acá se tiene una vista general de Río de Janeiro y un par de hojas anunciando productos. Entonces se tiene acá, porque, por ejemplo, desarrolla una colección de papel, pulpe papel. Acá se tiene una nota aclarando el papel MK. Nuevamente acá se tiene papel MK de calidad, solamente igualada con el mercado americano. Perfumerías, acá se tiene productos generales, acá se tiene sobre hijos de cobre. La segunda carta billete conocida, siempre siguiendo la utilización de una estampilla conocida en los productos brasileños en los sobres, es un entero de 2 dobles. En el centro hay un mapa de un distrito de São Paulo, que es Sumaré.
Acá está en el color verde, que también es raro para los productos brasileños. La anotación de servicios Roland Hill y un par de anuncios. Y nuevamente acá se tiene un anuncio de los servicios Roland Hill, pero desta vez no se comenta que es un servicio de distribución gratuita. Solamente se comenta que hay los servicios Roland Hill. Y acá otro que sí se tiene la conformidad que puede ser un servicio gratuito, pero acá se tiene muy sencillo distribución gratuita y nuevamente el mismo padrón. Un par de hojitas y todos los anuncios que se puede tener, Lotería del Estado de São Paulo, acá sobre un tipo que hace préstamos de plata y un par de, una tienda para productos automovilísticos. El tercero modelo conocido, acá está, en la parte central, se tiene una vista de la avenida Rio Branco, en Rio. Nuevamente, la misma escena que estaba en el sobre, el Mercurio distribuyendo las cartas para la población, siempre nombrado en el rincón izquierdo el nombre del servicio Roland Hill. Esta es la parte interna. Como ustedes pueden mirar, solamente hay propagandas de Roland Hill. Entonces, esto quizá puede indicar que es una de las primeras que fueron producidas, pero no hay en ninguna de las laterales de esta carta billete la nota de que es una distribución gratuita. Pero para los coleccionadores, por ejemplo, de Río de Janeiro, es una pieza muy interesante. Este es cuarto tipo. Nuevamente se utiliza la estampilla de los sobres de 200 reais, la dotación del servicio Roland Hill. En la parte central tiene una vista del Senado Federal de Río de Janeiro y abajo se empieza a tener un par de publicidades. Esta es la parte interior. Se tiene publicidades de Chrysler, se tiene publicidades de medicinas, de bebidas y acá una publicidad de una tienda que vende productos generales. Este es también una carta billete de 2 dobras, pero yo nunca he logrado tener esto en mi colección. Entonces, el único que tengo es esta foto. Bueno, después tenemos las cartas con solamente una dobra. Acá se tiene más una vez la utilización de la estampilla de 200 reais, típica de los sobres, un par de propagandas, incluso acá con una propaganda muy hermosa del Corcovado. En la parte interior, nuevamente, una vista ahora del pan de azúcar y un par de propagandas principalmente de Roland Hill. Una más, con solamente una dobra. La comunicación del tipo de servicio, la publicidad de un hotel y adentro nuevamente una vista de Río de Janeiro y un par de anuncios estimulando a las personas a utilizar los servicios Roland Hill. La número 8, nuevamente la marca típica de los servicios, la estampilla de 200 reais, una foto del hotel Novo Hotel Riachuelo, por adentro una vista del Corcovado, de Pão de Açúcar, un bus y una pré-carta acá impresa aclarando a las personas que recibieron el tipo y la calidad que se tenía en las habitaciones del Novo Hotel Riachuelo. Bueno, casi cerrando nuestra presentación, aquí tenemos una de una única dobra y acá se tiene muy claro que fuera impresa por la litografía San Sebastián. Acá a izquierda se tiene la marca Roland Hill, pero esta misma carta billete se logra encontrar. Al revés de acá está en color marrón, se puede tener en color roja y esto se cambia también en el logo de Roland Hill.
este tipo de carta billete es muy, muy raro y yo he visto hasta hoy 2. Bueno, adentro, esta carta billete tiene una hoja adicional donde se te permitía escribir mucho más que si tuviese solamente una dobra. Hay una hoja adicional que en revés de la hoja adicional se tiene una publicidad del Hotel Gloria de Río de Janeiro. Novamente, una carta de una única dobra, el nombre del servicio Roland Hill, la estampilla de los sobres de 200 reais, una vista de las palmeras imperiales de Brasil e internamente un par de propagandas y la vista de Pão de Açúcar. Y por fin, el otro entero de $2 que desgraciadamente yo nunca he logrado tener. Entonces, de todos los materiales que presentamos acá, los 2 que tienen fotos nunca hicieron parte de mi colección personal. Muchas gracias a todos por la atención. Y ahora, en nombre de todos los colegas de Brasil, dejo abierto las preguntas y quizá las contestaciones que podemos hacer a todos. Muchas gracias a los 4. Muy bueno. Lindo. Muy lindas presentaciones. Bueno. Felicitaciones. ¿Algunas Muchas preguntas por gracias. ahí? Reinaldo, una Dime, pregunta. Los enteros que acabas de mostrar, que están tan preciosos, de Roland Hill, ¿sí son autorizados para presentarlos en temática? Sí, sí, son totalmente oficiales y son parte, como yo he presentado, de un arreglo entre una compañía y los correos brasileños. Lo que pasaba es que cuando se empezó a tener las publicidades en los enteros brasileños, se utilizaba bajo un arreglo entre la compañía y los correos los propios enteros postales preparados por los correos brasileños. Entonces tenía una autorización y tú hacías la impresión o que no es claro, las enviaba a los correos brasileños y los hacía. A partir de 1925, los correos brasileños hicieron un cambio drástico y está publicado en el boletín de septiembre de 1925, donde los servicios son prestados, pero bajo un entero de propiedad, como decir, privada, de Brandão y Goulart, pero si tú miras, las estampillas que están utilizadas son las mismas utilizadas por correo brasileño. Entonces, sí, son totalmente válidos. No entendí, por ejemplo, las europeas que imprimían después la publicidad, que no son completamente permitidas. No entiendo bien la diferencia. Mira, si tú hoy sigues hasta el Correo de México, compra un sobre, un entero postal que es un sobre, va a tu casa y hace bajo tu cuenta, porque tú puedes hacer, imprime un par de publicidades que le gusta, de tu compañía, de mi compañía, de IBM o que sea, y lo pone en una cajita postal del correo. Esto va a seguir, porque lo que el correo va a buscar es si tú has hecho el pago del monto que tiene que hacer por servicio que está buscando. Este tipo, que es la repicaje, no se puede considerar como un servicio privado acordado con correo, porque tú has hecho bajo tu responsabilidad. Los servicios Roland Hill que yo he presentado ahora tienen un arreglo especial con los correos. Entonces la impresión es oficial. Muchas gracias, tan preciosos. Un gusto. Fernando Moreira. Boa noite, Henry. Reinaldo, parabéns pela apresentação, mas na linha dessa dúvida que foi colocada agora sobre a utilização dessas peças em coleção temática, qual seria a diferença da utilização dessas peças para um selo personalizado? Porque o selo personalizado é um contrato com o correio. O sujeito contrata o correio e o correio emite um selo regular que é circulado, um selo que é utilizado com a imagem que foi pedida. O sujeito pede ao correio, contrata com o correio
a emissão de um selo personalizado. Nesse caso do Roland Hills, o sujeito contratava com o correio a emissão de um inteiro ali personalizado. Então, qual seria a diferença do selo personalizado hoje? Oi? No, hay una diferencia muy clara, Fernando. Primero, voy a hablar de los correos brasileños. Hay una hoja preparada que tiene en la parte de arriba la impresión del nombre de correo brasileño y que es un porte prepagado. Y lo que usted contrata junto con los correos hoy es la utilización del espacio que tiene en blanco para producir o añadir la imagen que tú deseas. Tú puedes contratar una única hoja o tú puedes contratar 200, 300, 400 hojas y solamente usted tiene control sobre esto. Los servicios Roland Hill es un arreglo preparado entre correo, regulamentado con la compañía Brandão e Goulart, y esta compañía tiene que definir un formato, un padrón de entero postal distinto de los emitidos por los correos, pero con los tipos de estampilla utilizadas. Entonces, para estar seguro que es distinta, tú tienes los 40 reais de las fajas y tienes los 200 reais de los sobres. Entonces, esto está firmado y tiene un control de emisión definitivamente arreglado con los correos. Então, seria a questão da circulação disso. O privado ele não tem o controle da circulação. El manejo está hecho por correo, entonces Brandão y Goulart tenía que hacer la emisión de acuerdo con contratos y cantidad definidas con correo. Los otros no, están abiertos a todos, tú no tienes ningún tipo de control. Mas o sujeito, ele contrata com o correio o personalizado. Quando ele vai ao correio e ele emite, ele faz um contrato pedindo uma quantidade específica. Então, a questão contratual é igual. Una pregunta, ¿yo puedo comprar el servicio de correo que usted contrata con el correo? No. Solamente mas nesse caso, então, do Roland Hills, você conseguiria comprar, então, por fora. Tú puedes comprar utilizando Goulart y Brandão y compañía. Él manejaba esto. Si tú quisieras hacer la compra, en el inicio, los primeros, él ha hecho la distribución gratuita. Pero si tú querías hacer cualquier tipo de compra en cantidad o que sea, tú podías buscar a él. Yo no puedo buscar a ti y hacer compras contigo. Então, o que classifica como filatélico ou não, não é o contrato, mas a circulação. También. Tá. También. Obrigado. Un gusto. Reinaldo, ampliando un poco sobre ese punto, entonces la emisión de estos Roland Hill era en dos momentos, el momento en el que el correo imprime la indicia y en el momento en que el concesionario imprime la publicidad bajo autorización del correo. Sí, mira, no estaban impresos por las estampillas de Brasil, estaban impresas por Casa de la Moneda. Ok. Los enteros postales, de Brandão y Goulart, el servicio Roland Hill, sí. Se acuerdan que estaba impreso por la litografía San Sebastián. Sí. Entonces, es un arreglo con los correos. Entonces, yo no tengo todos los documentos, estoy haciendo la montaje de este tema. No conozco más que 20, 30 de estos enteros postales en toda mi vida. Okay. Esta serie que yo he presentado para ustedes es la serie más larga que conozco. Entonces, tú contrataba y la compañía Brandão y Goulart tenía un estándar, un padrón definido entre ellos y los correos. Y tenía los espacios en blanco que tú podías añadir las propagandas que querías. Sí. Este contrato tiene un control de la cantidad de emisión y de valor del sobre o de la carta billete. Ok. Gracias por esa aclaración. Entonces, más o menos en correlación... Es como un BLP, un BLP, un Plubibel o que sea.
Sí, sí, sí. En correlación con lo que decía Fernando Moreira, aquí había antes un servicio aquí en Estados Unidos de Zazzle y todos los otros que tú podías imprimir tu estampilla personalizada y que prácticamente es lo mismo, porque digamos, yo no podía ir al correo y decir quiero estampilla personalizada. Ellos ya tenían formatos en el cual yo decía yo quiero poner esto, ¿no? Y ellos hacían su revisión, tenían la autorización del correo para verificar que sea una, qué sé yo, una impresión original, que sea propaganda, o sea lo que fuera. Entonces ese es, digamos, el sello personalizado. Si el principio es el mismo, yo como consumidor voy y quiero imprimir, obviamente en 1925, uno de estos Rowland Hill, y le pongo publicidad, la publicidad que sea, pero es publicidad que yo llevo. En Perfecto. 80 años más adelante existe el mismo fundamento, una compañía que me permite emitir estampillas y que yo le llevo mi publicidad. ¿Por qué el Rowland Hill podría ser temático y por qué la estampilla personalizada de 80 años después no? No, a ver, el mismo concepto que se tiene para Rowland Hill, yo lo utilizaría para BLP, lo utilizaría para Publibel, porque si tú te acuerdas, el BLP es un entero postal hecho para la Primera Guerra Mundial y que se utiliza un selo adhesivo, incluso no está impreso, en los celos solamente está hecho la impresión BLP bajo un arreglo con los correos, que con eso se buscaba un rebajo de los costos y que te permitía con eso ahorros para las personas que estaban inválidas por las guerras. Yo ponía un par de puntos distintos. Primero, por la forma que se pasaban los contratos, porque esto era un contrato declarado y que el control de la emisión no estaba, por ejemplo, solo a las manos de Fernando o de Reinaldo. Yo, si me voy hoy al correo y me hago la impresión de una única hoja, de un selo personalizado, de una presa, que me encanta, es una hoja con 12 estampillas. Tomo 11, las hago como en Hindenburg, lo pongo fuego y tengo una pieza única en la mano. ¿No te mando foto de depósito? Entonces, ¿qué pasa hoy? Es que como no hay un control de una... No hay nada. Ábrele nomás. Son personales. Tú no tienes control de cuántos celos están emitidos, tú no tienes idea de qué tipo de emisión se está haciendo, quién está haciendo, si está o no utilizada y cuál fuera la emisión que se pasó. No hay ningún tipo de control. Bajo que los otros que estamos hablando, en el caso de los enteros, hay una compañía manejando que tiene un arreglo, un control de la cantidad de impresión, un control de la distribución. Y estamos hablando de períodos muy distintos. Hoy tú haces eso de una forma filatélica con un intuito de quizá ocupar los espacios blancos que tiene en tu colección. En 1925, 1920, 1915, no había este tipo de concepto. No, totalmente de acuerdo con eso. Gracias. Un gusto. ¿Otras preguntas por ahí? Una pregunta para Fritzen. Bueno, gracias. Te salvé. Nuestro arreglo es bueno, gracias, jefe. Alcahueta. Fritzen, una pregunta. Las estampillas de la isla de Trinidad que estaban dentro del baúl, ¿son estampillas que se pueden encontrar a la venta en algún lado o únicamente era ese ejemplar el que estaba dentro del baúl? Solamente el que estaba en baúl. Mira, hay muchas en comercio. El precio es muy caro. Cada una cuesta poco más de $1000. Wow. ¿Ya? A venda. Las originales que estaban dentro del baúl. El precio es muy... Como es un comercio, hay muchas falsificaciones. Hay que tomar mucho cuidado cuando se comprar ese tipo de material.
Agora, são muito caras essas estampilhas. E, mira, quando se quer saber um pouco mais também da Isla de Trinidad, há uma charla que Andrés falou de la guerra entre dois buques alemães, entre um buque inglês e alemão, dois navios, que se foi exatamente nas proximidades da Isla de Trinidad. É muito interessante essa charla também, que habla um pouco dessa isla. Essa é uma fonte de consulta, está acá em minha oficina em eBay, em YouTube. Ok, gracias. Mauricio. Primero, felicidades a todos por las excelentes charlas que nos dieron el día de hoy. Yo tengo dos preguntas. Una es para Reinaldo. Reinaldo, este servicio de Roland Hill, ¿hasta cuándo funcionó esta publicidad, este contrato con la empresa y con ellos? Y la otra pregunta que tengo es para Rogelio. Sobre del Hindenburg que nos enseñaste, que tú tienes, la bolsita en donde está, ¿de qué es? ¿Es papel encerado o es celofán? Rogério, pode começar. No es celofán todavía. Es un plástico un poco rígido. Ah, ya. El celofán sería un poco más blando, ¿no? Ah, ok. Y esa es la bolsa original cerrado por el correo americano, ¿verdad? Sí, el 14 de mayo de 37. Ah, ya. Tiene el sello de correos de la agencia en Nueva York. Ah, perfecto. Gracias. Muito obrigado. Maurício, contestando sua pergunta, eu não tenho uma fecha correta de hasta quando este serviço ha ocorrido em Brasil. Ella empieza en septiembre de 1925 y la única forma de contestar es por el matasello más antiguo que conozco, que es de 2 años después de 25, entonces es de 27. Son muy, muy raras los Randall Hills efectivamente utilizados. Normalmente tú los logras encontrar, ubicarlos nuevos, pero utilizados son muy, muy raros. Un par de las peças que yo he presentado acá son las únicas que conozco. Gracias. Andrés. Sí, quería felicitarlo a Luis Claudio por la charla sobre Trinidad. Me hace acordar un poquito lo que puse como parte final de la charla mía sobre la batalla de los dos buques de pasajeros. Y le cuento que yo mostré la serie y mostré especímenes distintos a los que él tiene, y además el dibujo original con el cual se hicieron, y además que este hombre, este loco de James I, Doido, intentó, no sabía realmente si quería hacerlo con moneda francesa, quería hacerlo con moneda americana. Entonces mostré también un par de sellos de pruebas hechas con moneda americana, con cent y dólar, pero el dólar no tenía. Es muy interesante porque además este hombre probó de hacer matasellos y dicen en francés, Principaux de Trinidad en francés. O sea que también se encontraron los matasellos de esto. Esto yo lo compré hace muchísimos años con una colección de islas de un gran coleccionista británico, y estaba esto adentro y yo no tenía ni idea de qué era esto, ni me importaba, ni me interesaban otras cosas de las islas, y me puse a estudiar esto y me encontré con este asunto de James I, de Príncipe de Trinidad, Príncipe de Trinidad. Es muy interesante. Y es un lindo grupo, y es una linda historia. Ahora, una preguntita, esos sellos no se pueden exponer, ¿no? Porque no son oficiales, ¿no?
nunca fueron oficiales, no hubo tal correo, pero son sellos de una isla que se intentó hacer circular. Existen matasellados, no hay sobres, por supuesto, circulados. Yo no tengo esos sobres yo tengo sí sellos matasellados con el matasello que él intentó hacer. Viste que los sobres lo que mostró Luis Claudio no dice nada. No, claro, no, eso parece la tapita del aceite. Sí, es muy interesante, es una cosa que bueno, intentar no hacerlo. Y este hombre se creyó, hasta se hizo hacer una corona. Sí, estaba doido, en portugués dicen doido, loco, ¿sí? Sí, delirante, va. Tenía problemas más serios que esa serie de estampillas. Ahora, tenía plata, porque para hacerse la corona... Bueno, yo te cuento que este hombre, en realidad, era un tipo, yo lo comenté en la charla, ahora no recuerdo exactamente cómo era eso, pero el tipo era muy monárquico, porque el tipo emigró a Francia en el periodo de Napoleón III. Entonces el tipo estaba admirado de Napoleón III y era un tipo absolutamente... publicaba en revistas monárquicas y todas cosas, y entonces el tipo se sintió golpe, como se había casado con una mujer de alta alcurnia, se sintió príncipe. O sea, claro. El merengue, cuando se ve en el plato, cuando se ve en el plato se ve merengue, ¿sí? Sí. Luis Fernando. Sí. Buenas noches. Buenas noches a los amigos de Brasil. Tengo una pregunta para Reinaldo. Creo que él la estaba esperando. Toda la semana se preparó para ella. ¿Tenés las cantidades emitidas? Tal vez fue que yo no escuché cuando lo explicaste. ¿Y las oficinas en las cuales se vendieron? Luis Fernando, la cantidad de literatura que se tiene sobre estos enteros postales es muy escasa. Tengo una copia del boletín de los correos de septiembre de 1925, 4 o 5 notas de amigos alemanes que estudiaron, y tengo mis notas personales de la cantidad que conozco de cada uno de los enteros que yo he presentado. No tengo ninguna información, a ejemplo de los enteros postales de Brasil, de la emisión que fuera hecha. La venta, perdóname. ¿Dónde se vendieron? Entonces, se vendieron directamente por la compañía Brandão e Goulart, que manejaba una tienda para este tipo de servicio. La tienda estaba en Río de Janeiro. Yo creo que en el primer sobre que yo he presentado debía tener la dirección acá, pero los primeros no estaban vendidos, estaban distribuidos porque fueron pagados con la publicidad que había. Se acuerda que en la parte interior de las cartas billete, en la izquierda había anotado distribución gratuita. Si no ha ubicado, yo puedo presentar nuevamente. No, está bien. Entonces, los primeros no fueron vendidos. Los 2 primeros tienen muy claro adentro la palabra distribución gratuita. Entonces, los pagos de los servicios por correo, porque tú tenías la estampilla de 200 reais, los servicios efectivamente fueron quitados con los correos, que hacían controles de la emisión. Pero fuera quitado quizá con lo que se arrecadó de las compañías que hicieron la publicidad. A los correos se pagó los servicios, pero quien la ha utilizado de las cartas postales no les costó nada. ¿Puedo seguir con una preguntita, Henry? Adelante, por favor. Es que seguimos con los líos que nos presentan este tipo de materiales, especialmente para los temáticos. Y si en enteros postales eso es válido, ya Alberto Villaronga tendrá que jugar con cómo entran o no entran dentro de la definición de lo que se entiende por entero postal. Me permite una parte, Luis, antes que conclúa, perdóname. Déjame te dar un ejemplo y entonces te permito que conclúa.
Si me voy al correo y compro del correo un sobre y pago al correo en efectivo los servicios que le va a hacer, y te regalo este entero postal como un presente, ¿esto es un entero o no es un entero? Porque yo he pagado los correos, he regalado a ti, él no dejó de tener el porte expreso. Entonces, ¿qué te digo? Es que la compañía Brandão y Goulart hacían los pagos de los servicios a los correos, que es el monto de 200 reais que está aclarado por afuera, pero regalaban las personas, porque este monto que invirtieron para pagar a los correos, los recuperaron por la propaganda que la publicaron. Entonces, los servicios fuera pagado. Como no pude terminar mi pregunta, me contestaste otra pregunta. Ok, entonces vamos. Pero entonces voy a terminar la que sí quería hacer, o el comentario que sí quería hacer. El tema es, una vez más, y yo creo que por ahí iban algunas de las observaciones de Fernando Moreira. El tema es, una vez más, ¿qué significa esa parte de los guidelines en Postal Stationery? El punto 124 de impresos a la orden. Porque en algunas ocasiones nos encontramos materiales como este, y voy a parar aquí para hacer una digresión muy importante. Y es que ustedes saben, vos, Reinaldo, lo sabés, y Alberto lo sabe, y todos los muchachos de Enteros Postales como Teddy, Juan, etcétera, que yo quiero barrer para adentro y que peleo por barrer para adentro. O sea, incluir antes que excluir. Y particularmente me interesa cómo esto se usa en temática. Este es un caso en que hay una cantidad enorme de motivos y bellísimos. El autobús ese es extraordinario, más que las montañas llega a ser repetido, pero el autobús es maravilloso. Eventualmente usar materiales de estos en temáticas tendría un valor en la temática riquísimo, por su escasez, por su rareza, por la belleza, pero incluso lo que voy a decir ahorita, por lo limítrofe, porque son elementos sin ninguna duda que cumplen con lo que vos estás diciendo, pero en el que el punto 1, 2, 4 en la calificación de las colecciones temáticas y en los juicios sobre enteros postales no juegan limpio, porque meten unos y dejan otros afuera. Ahora nos contás que estos de Brasil están adentro, que las BLP italianas están adentro, que las Publibel belgas están adentro. Eso ya lo sabíamos, las habían metido. Pero, por ejemplo, ¿por qué las tarjetas de las farmacéuticas italianas, que son idénticas, se las han cuestionado a quienes las han utilizado? Si son exactamente lo mismo y existe la prueba documentada del servicio autorizado por correos bajo las mismas condiciones que los que vos has explicado hoy aquí. Y algunos de Estados Unidos son exactamente lo mismo. Y yo me encontré algunos en España hace unos 4 o 5 años en que cumplían con lo mismo, pero que la gente decía, esto en temáticas me da miedo usarlo, me bajan la colección. A nadie se la bajan. A nadie se la bajan por un material como este, pero lo que sí es cierto es que la regla debería ser pareja. Y Alberto, barrer para adentro. Barrer para adentro. Gracias, Reinaldo. Mira, Luis Fernando, primero concordo contigo que todo que es posible abarcar para dentro de nuestra canastra de enteros postales es muy bienvenido. Segundo, lo que me parece siempre importante es publicar, permitir que se tenga conocimiento de las descubiertas que quizá usted ha tenido por estos sobres o este material italiano, de forma que todos tengan el mismo conocimiento. Seguro que quizás se pasa por sus manos una carta rola de Río que no estaba en el catálogo de RHM porque es un material muy raro, muy precioso, que no estaba estudiado. Tú las miras y dices, oh, no es un entero postal de Brasil porque no está acá. Pero después de mucho estudio, después de la publicación, este material se torna conocido. Entonces, la sugerencia es
publicar, se dar conocimiento de todos los estudios que usted tiene desarrollado y utilizar la sala de juntas que Alberto tiene la manejado muy bien. Desgraciadamente, por estar solamente una vez con ellos, está manejando de una forma perfecta y estar en un trabajo que nos permita abarcar el máximo posible del material para los enteros postales. Concordo plenamente contigo. Gracias. Un gusto. Mauricio. Gracias. Se me había olvidado hacer una tercera pregunta que va dirigida a Rubén. Rubén, bueno, la semana pasada cuando estaba tu presentación, mi computadora se abrió y tuve que desconectarme. No sé si lo comentaste en tu parte, y si lo comentaste, pido disculpas por no haberlo escuchado. Pero se sabe, bueno, cuánto volumen de correspondencia se movió con la Fuerza Expedicionária Brasileña. Sim, Maurício, isso está muito bem registrado, né? Todas as malas postais que circularam estão contabilizadas. O número ao certo eu não vou te dar agora, mas foi cerca de 230 mil cartas. Né? Com uma grande incidência dessas cartas circuladas pelo Correio Coletor Sul. 98% dessas cartas circularam a partir de troca de correspondência sul, sudeste e centro-oeste, mas muito mais sul e sudeste. E só 2% pelo Correio Coletor Norte. Né? Então, tem esse desbalanço, mas são cerca de 230 mil cartas que circularam ao longo desses 11 meses, né? Em que o serviço funcionou de uma maneira bastante expedita. Muito obrigado. ¿Alguna pregunta o comentario final por ahí? Alberto pidió la palabra. Sí, adelante. No, solamente era para felicitarlos, Reinaldo y todos los brasileños, muy bien. Y comentar lo que ya comentaron ellos. Nos estamos reuniendo todos los jueves, una hora antes de que empiece mi oficina, el grupo de enteros postales. Estamos discutiendo todas las situaciones límites, situaciones para ingresar o para ampliar. Y bueno, ya les comunico a los integrantes del grupo que el próximo jueves charlaremos de esto y lo discutiremos un poquito más a fondo, para tener elementos que están claramente adentro y algunos que en el futuro veremos si entran o no entran. Solamente propaganda para mí. Para el grupo. Totalmente válido. ¿Algo adicional? Solo como curiosidad, ahorita que vimos una charla, una plática sobre el Hindenburg, y teniendo en cuenta, bueno, que después del Hindenburg, con eso se suspendieron todos los vuelos de Zeppelines. Bueno, tengo entendido que ahora en Brasil hay una empresa que está haciendo unos pequeños dirigibles bueno, usando helio, obviamente. He visto algunas fotos de este dirigible que hasta tiene el logotipo de Correios. Correios está patrocinando esto de alguna manera, quieren hacer algo. Es un dirigible pequeñito, se me escapa ahorita el fabricante, no sé si es Embraer el que lo está haciendo, pero uno ve la foto del dirigible y tiene un logotipo de Correios, de Correios de Brasil. Entonces quería saber si es que hay si esto es, quieren hacer algo como publicidad con este pequeño dirigible actual o si simplemente era para apoyar a una industria brasileña en este dirigible que creo que lo están usando sobre todo para patrullaje. No sé si ustedes saben algo al respecto. Bueno, yo no conozco nada para te comentar, Mauricio. No sé si hay algún brasileño que tenga conocimiento, pero yo total desconocimiento sobre este tema. Okay. También, solo vi con publicidad de Goodyear. Sí, a veces en juegos de fútbol, como propaganda, ¿no? Nada más. Okay. Como Reinaldo hace hincha para Guaraní,
no hay muchas personas, Publicidad. entonces no me envían. Ahí estaba viendo, se llama Aeronaves do Brasil, Airship do Brasil, la empresa que los hace. Ah, ya. Ok. Gracias. Ok. Bueno, con eso, Fritzen, Reinaldo, Rubén y Rogerio, muchísimas gracias por haber puesto este grupo de presentaciones juntas. Y el día de mañana